Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola de nuevo, sé que llevo un par de semanitas sin subir vídeo. Para la gente que haya consultado estas semanas el canal, bueno, he tenido una pausa por motivos laborales, profesionales y bueno, he tenido que dejar un poquito de lado el canal, pero bueno, estamos de vuelta. He podido trabajar en estas 2 semanitas en algunas horas sueltas en el nuevo vídeo, que aquí lo tenéis. En este nuevo vídeo vamos a hablar de las maneras que tenemos de detectar lo que hicimos en el vídeo anterior. Si no lo habéis visto, os lo dejaré por aquí arriba a la derecha. En el vídeo anterior vimos cómo podíamos inyectar, hacer un malware que inyectase código en el espacio de memoria de otro proceso para simular que es otro proceso el que está ejecutando nuestro código. En este vídeo no vamos a expandir nuestro malware, sino que vamos a ver cómo, si hay alguna manera o si es posible detectar estáticamente, es decir, sin ejecutar el malware, sino que nada más que mirando el archivo en disco, si es posible darnos cuenta o sospechar de que nuestro archivo es realmente malicioso. No sé si os ha pasado alguna vez que habéis descargado algo de internet y automáticamente, aunque no lo hayáis ejecutado, el antivirus os lo ha borrado o os lo ha puesto en cuarentena, algún archivo. Eso es porque el antivirus detecta estáticamente, sin la necesidad de ejecutar el archivo, que es malicioso, ¿vale? Y eso lo hace analizando los bytes del archivo, buscando ciertos patrones dentro de esos bytes y, bueno, si detecta esos patrones o usa diferentes heurísticas y valora que el archivo puede ser potencialmente peligroso, lo bloquea temporalmente o te lo pone en cuarentena hasta que tú decidas continuar con su ejecución o sí, admitir que era un virus y dejarlo ahí, ¿no? Borrado. Entonces, bueno, en este vídeo vamos a analizar una característica que tienen los archivos binarios, bueno, más que los archivos binarios, los archivos PE, que son un montón de archivos creados para los sistemas operativos Windows, entre ellos los archivos .exe. Un archivo .exe es un archivo PE, pero también lo es un DLL, es decir, una librería del sistema, como las que utilizamos nosotros para realizar llamadas a la API. Esas librerías que Windows nos aporta para ejecutar sus funciones también son archivos PS. Los archivos PS siguen una cierta estructura que el sistema operativo necesita saber para poder ejecutar y utilizar estos archivos correctamente, y nosotros no tenemos que encargarnos de generar esa estructura porque el compilador automáticamente transforma nuestro programa en un archivo PE automáticamente, ¿no? Pero hay un proceso de transformación de lo que nosotros escribimos al programa o al archivito resultante que hay en disco, que sí que tiene una estructura fija, ¿vale? Una estructura que vamos a realizar a continuación. Bueno, chicos, hago una pausa bastante breve para enseñaros una imagen de todos los campos y todos los headers y secciones que tiene un archivo PE, así a grandes rasgos. Como he dicho en el vídeo y diré a lo largo del vídeo, no vamos a ver todos los campos ni todas las secciones, vamos a ver los campos y secciones relevantes para poder seguir con el vídeo, ¿vale? En otro momento haré un vídeo detallado hablando de cada uno de estos campos y de cada una de estas secciones, pero lo que quiero que tengáis en cuenta es que esta estructura la siguen todos los archivos PE, entre ellos los ejecutables, simplemente para que el sistema operativo pueda procesar correctamente un ejecutable desde disco y ser capaz de llevárselo a memoria y ejecutarlo, ¿vale? Para ello debe de haber una estructura fija, una estructura que pueda seguir, y lo que hace el sistema operativo en el caso de los ejecutables es buscar las secciones de código que deban de ser mapeadas a memoria, se lleva estas secciones, que no vamos a entrar en detalle de cuáles son, a la memoria, y una vez que están cargadas en memoria, busca la función con el nombre main. Puede tener otros nombres, pero vamos a quedarnos con el nombre main, ¿vale? Entonces busca la función main y empieza la ejecución del programa ahí. Así que nada, aquí tenéis este diagramita. Como he dicho, nos vamos a centrar en algunos campos en concreto del PE, pero esta es la imagen del PE en su completitud. Y nada, seguimos con el vídeo, ¿ok? El vídeo va a ser muy largo, quiero no hacerlo tan largo, entraré en detalle de los archivos PS en una serie en concreto que haré aparte, probablemente la haré en un proyecto más grande que tengo en mente, así que vamos a entrar en algunos detalles técnicos, pero no en todos ellos, ¿vale?
Pero sí lo que vamos a entrar es que el ejecutable que nosotros vamos a generar cuando hacemos nuestro malware, tanto los ejecutables que hemos hecho anteriormente como los ejecutables que vamos a seguir haciendo en este curso y en los siguientes cursos, siguen una estructura concreta, una estructura que se puede utilizar para detectar ciertos comportamientos anómalos, ¿ok? Analizando esa estructura, ¿vale? Entonces, lo primero de ello es que ya hay herramientas que analizan archivos PS, ¿vale? Nuestro programita que hicimos la última vez, el de, por ejemplo, Clear Remove Thread Injection, es un ejecutable, ¿vale? Un archivo .exe. Si nosotros vemos las propiedades, un archivo .exe, pero un archivo .exe también es un archivo PE. Un archivo PE engloba más cosas que un archivo .exe, ¿no? Pero en nuestro caso, esto es un archivo PE. Entonces, este archivo PE lo podemos analizar con algunas herramientas que están hechas para ello, como es la herramienta de PEBear, ¿vale? Que es la que vamos a utilizar ahora mismo. Yo tengo la versión 0.6.5.2, por si la queréis descargar en la misma versión. Y una herramienta de análisis, ¿ok? Entonces, para encontrar nuestro archivo, el archivo que creamos la última vez en el proyecto, tenéis que darle clic derecho aquí a la solución, tenéis que darle a abrir a carpeta en el File Explorer y vais a veniros a la carpeta x64. Probablemente a debug, aunque si tenéis la carpeta de release podéis meteros en release y buscar el ejecutable, ¿vale? Que os saldrá con este icono de la ventanita, aunque si no lo tenéis, pues le dais a propiedades y aquí veis que es un .exe. Esto es un archivo PE, ¿vale? Vamos a utilizar el de Create Remove Thread Injection, ¿no? Entonces, vamos a darle al file en el PBR, vamos a darle load PS y vamos a introducir este archivito de aquí, vamos a copiar esta ruta y vamos a pegarla aquí para navegar aquí y vamos a seleccionar este Clear Remove Thread Injection, ¿ok? Entonces, esto es un archivo PE. Es un archivo PE que el programa ha conseguido procesar correspondientemente, como podéis estar viendo, nos da una serie de resultados, y los archivos PE tienen una serie de cabeceras que nos van a ir dando diferente información de cuándo fue el creador del archivo, de cuánto tamaño tiene cada sección. Ahora explicaremos todo poquito a poco para que nos vayamos enterando, ¿vale? De todo esto. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que hay una serie de cabeceras que son muy importantes para el sistema operativo. La principal es la cabecera NT, pero la primera cabecera que nos encontramos cuando abrimos un archivo PE en el byte 0, es decir, en el primer byte que nosotros nos encontramos del archivo, es la cabecera 2. La cabecera 2 está aquí. Aquí podéis ver los contenidos en bytes de esta cabecera, que empieza en el byte 0 de nuestro archivo, es decir, este es nuestro archivo abierto en disco, nuestro archivo tal y como está aquí en el disco, ¿vale? Este archivito lo hemos abierto y estamos viendo los bytes y aquí están, ¿vale? Entonces, los primeros bytes corresponden a la cabecera 2. Esta cabecera tiene una longitud de 64 bytes, si no me equivoco. Sí, 64 bytes, sí. Creo que 64 bytes, ¿vale? Ahora me estoy poniendo en duda, pero diría que sí, ¿vale? De todas maneras, no es relevante el tamaño, sino que, bueno, tenemos que saber que es la primera cabecera y vamos a ver, si le damos aquí en el PAVERA, en dos header, podemos ver que está toda esta información interpretada. Es decir, en el byte 0, los dos primeros bytes, como vemos, clicamos aquí, es el número mágico del PE. El número mágico del PE siempre tiene el valor 5A4D, que en ASCII es MZ. Recomiendo que busquéis por qué todos los archivos PS tienen este valor, pero porque ahora mismo no voy a entrar en ese detalle, es más que nada una curiosidad, pero hace honor a uno de los programadores principales de Microsoft, ¿vale? En los años, hace muchos años, ¿vale? Y bueno, pues los primeros dos bytes es unos bytes que se le llaman también número mágico, que siempre tienen el mismo valor y aunque abramos un PE, este PE o abramos otro o otro DLL, por ejemplo, en vez de un ejecutable, todo lo que sea un PE siempre va a tener estos bytes. Si queréis vamos a hacer la prueba, vamos a quitar este PE, vamos a abrir, no sé, vamos a abrir, por ejemplo, algún DLL, por ejemplo, WinDir, venimos al directorio de Windows, vamos a abrirnos, por ejemplo, no sé, este DLL. Este DLL, si nos venimos a la cabecera 2, al byte 0, vamos a irnos aquí, vamos a darle a 2G para movernos al mismo byte. Si nos vamos al byte 0, de nuevo, está exactamente igual los dos primeros bytes. Los dos primeros bytes corresponden al número mágico y tienen este valor siempre, ¿ok? Entonces, para que veáis que el PGener siempre tiene una estructura. En este caso, estos dos bytes siempre son iguales, ¿vale? Son los que le permiten al sistema operativo saber si está reconociendo, o sea, si está tratando un PE o no, ¿vale? Pero va a haber otros bytes que van a tener diferentes valores dependiendo de la información
que queramos transmitir en nuestro PE, ¿vale? Entonces vamos a quitar este archivo, vamos a volver a pegar nuestro queremos thread y nos vamos a ir al 2header, ¿vale? Del 2header no nos interesa la mayoría de información, ya que esta cabecera, el header 2, es una cabecera ya bastante obsoleta, ¿vale? Una cabecera obsoleta que no tiene mucha información por la retrocompatibilidad con sistemas operativos Windows antiguos. Recordad que Windows anteriormente no se llamaba Windows, se llamaba MS-2. Entonces, bueno, esta cabecera está para tener esa compatibilidad con los sistemas operativos antiguos, ya que sí que buscan esta información, ¿vale? Pero la mayoría de información no nos interesa. Lo que nos interesa es el número mágico, así como detalle, para saber que todos los PEs tienen el mismo. Y lo que sí nos interesa es este último valor, al igual que nos interesa el número mágico, que es el primer valor, el último valor, los últimos 4 bytes de esta cabecera, es la dirección de la nueva cabecera del ejecutable. Esto es básicamente un indicador eh, que apunta hacia la nueva cabecera, que es la cabecera NT, que sí es la que nos interesa, ¿vale? Entonces, en este offset, ¿vale? Estos 4 bytes nos están diciendo que el new exe header está en el F8. Si nosotros nos vamos al F8 y hacemos un right click y le damos a follow route, aquí empieza la nueva cabecera, ¿vale? Esta nueva cabecera sí que nos interesa. Si nos veremos, el 2stab lo podemos pasar. El 2stab es un pequeño trozo de código que hay a continuación del 2header, ¿vale? Viene el 2stab y este 2stab no se ejecuta en sistemas Windows, en sistemas operativos Windows modernos. Se ejecuta en sistemas operativos MS2, sistemas operativos antiguos, en los que el sistema operativo antiguo, en vez de ejecutar nuestro programa, ¿vale? Va a ejecutar este programa antiguo que básicamente dice lo que podemos ver aquí: this program cannot be run in DOS mode, ¿vale? Y termina su ejecución, ¿vale? Es una especie de código que solo se ejecuta cuando el programa se ejecuta en sistemas operativos MS2, en sistema operativo antiguo, y de nuevo es para retrocompatibilidad. ¿Vale? Es para retrocompatibilidad. Como tal, no es una cabecera, por lo tanto, no tenemos ningún header aquí, ninguna información que nosotros podamos procesar en PBA. Simplemente aquí hay un stub, un trozo de código que en nuestro programa no se va a ejecutar, pero si nosotros cogemos en nuestro programa de Create Remote Thread Injection y lo llevamos a un sistema operativo MS2, sí se va a poder ejecutar gracias a que está esta cabecera 2 que ya hemos visto anteriormente, y posteriormente el programa ejecutará el stub, que lo único que hará es decir: oye, este programa no se puede ejecutar en sistemas operativos 2, y me salgo y hago exit, ¿vale? Es simplemente retrocompatibilidad, ¿ok? Bueno, chicos, aquí he conseguido una imagen donde un usuario ha conseguido emular un sistema operativo 2, MS2, que tiene ya bastante años, y consigue ejecutar un binario compilado con el 2stab. Y como podéis estar viendo, cuando ejecuta el programa, que es setup.exe, pues sale el aviso de que this program cannot be run in dash mode, y el programa se sale, sin seguir con la ejecución del programa normal, porque tiene retrocompatibilidad, pero no ejecuta lo que el programa ejecutaría en un sistema operativo Windows moderno. Dicho esto, podemos seguir con el vídeo. Entonces, una vez hemos visto el 2header y el 2stab, están el NT-header, ¿vale? El NT-header, aunque ponga headers, realmente es uno solo, es un header NT que dentro tiene varios diferentes headers, ¿ok? Eh, la gente le llama así, o también le llama varios headers, y a cada uno de estos le llama un NT-header diferente, ¿ok? Depende de la manera que quieras tú llamarle. A mí me gusta llamarlo a todo esto un único header NT, ¿vale? Y que cada esto sea un header que, pues, como el nombre que tiene: signature, file header y optional header, ¿vale? Y que todo esto sea un solo header. Pero bueno, esto es como le queréis llamar. Lo importante de esto es que este header es el más importante de los archivos ejecutables, perdón, de los PEs a día de hoy. Nos da mucha información del ejecutable, y entre ellas vamos a ver una cosa muy, muy relevante que los antivirus miran, ¿vale? O los sistemas EDR miran. Así que atentos a esta parte, ¿ok? Entonces, el 2header hemos visto que hay un campo que apunta a la dirección del new exe header, que es la F8. El sistema operativo, cuando viene y lee y procesa el binario, viene aquí y dice: ¿cuál es la nueva address? El F8. Ah, vale, pues en el F8, en este offset, en esta dirección, ¿vale? De memoria, si nos vamos aquí empieza el NT header,
¿vale? En este F8, en este offset. De hecho, si os fijáis, si cliqueamos en NTHeader, nos lleva directamente a este offset, ¿vale? Donde, atentos, los dos primeros bytes, si nos venimos aquí, tiene que estar por aquí, signature, vemos que la firma es 5045, que aquí sí que expone PE. Es decir, al igual que en el 2header los dos primeros bytes eran 4D 5A, que significaban MZ, el nuevo header también es capaz de tener, somos capaces de poder reconocer el nuevo header, ya que también los dos primeros bytes tienen esta firma, gente. Tienen esta firma que es el NT, ¿vale? O sea, el PE, perdón. Nos venimos aquí y vemos el PE. Ok, entonces, signature es un campo de 4 bytes que tiene 50450000, es decir, PE y dos espacios vacíos, y lo único que nos da es esta firma para que el sistema operativo reconozca que ha llegado correctamente a procesar esta parte del binario, ¿ok? Los siguientes campos de los NT-headers es el file header, que sí que tenemos aquí una cabecera. En esta cabecera, después de PE, ¿vale? Tendríamos toda esta información en el que indica al sistema operativo en qué arquitectura, por ejemplo, se ha compilado este binario, que es 64 bits, cuándo se ha compilado o cuándo se ha enlazado, ¿vale? Que más o menos viene a ser para lo que nosotros queremos saber más o menos si es lo mismo. Mira, aquí se compiló el 28 de marzo de 2025. eh, el puntero a la tabla de símbolos, COF, que no es la tabla de símbolos normal, que de momento no nos interesa, el número de símbolos de la tabla COF, que tampoco nos interesa, el tamaño del optional header, que es el header que hay a continuación, nos lo está indicando, ¿vale? Es un tamaño en bytes, siempre es en hexadecimal, ¿vale? Es un tamaño en hexadecimal, aquí lo tenéis, y aquí en decimal, ¿vale? Em, y las características, por ejemplo, aquí dan información del binario, pues el archivo es un ejecutable, es decir, en este offset, ¿vale? Del binario, ¿vale? Si nos venimos al 10, pues en este offset están indicadas las características del binario. El 2200 en hexadecimal significa que 20 es que la aplicación puede manejar direcciones de más cantidad de 2 gigas, y el 2 nos indica que el archivo es un ejecutable, es decir, esta información la pueden utilizar, por ejemplo, los sistemas antivirus para, aunque tú el ejecutable no lo llames .exe, si consigue llegar a esta header y consigue venirse a las características y ver el 2, puedes saber que es un ejecutable, este archivo, ¿ok? Y el sistema operativo igual utiliza esta información para darse cuenta de que el archivo es un ejecutable. Entonces, estamos pudiendo ver que las cabeceras del ejecutable o de los PEs dan mucha información del sistema, del ejecutable en sí, ¿vale? O de la librería en sí. Entonces, hay un header que se llama el optional header, que está dentro de los NT headers, que es el siguiente header que vamos a analizar, que va a continuación del file header, que es un header muy importante en los archivos ejecutables. Y es el header en el que vamos a trabajar ahora, a continuación del vídeo, la mayoría del vídeo, ¿ok? Este header se llama opcional, eh, porque lo tienen los ejecutables, pero por ejemplo los archivos objeto, que son otro tipo de PS, no lo tienen, ¿vale? Por eso se llama opcional. Pero sí o sí, todos los ejecutables deben de tener este optional header, ¿ok? Entonces, este optional header, de nuevo, está después del file header, ¿vale? Podemos ver que de nuevo hay otro número mágico que tiene el valor, en este caso tiene el valor de 20B, ¿vale? O de 020B, que al caso es lo mismo. Lo que pasa es que está leído el Little Endian, que es una representación de lectura de bytes, pero al final es lo mismo, el leer de derecha a izquierda, pues 20B0, pues aquí está, 20B y 0, pero el 0 a la derecha pues no vale para nada, ¿vale? Y este valor en representación es NT64, es decir, que es un archivo de, para el sistema operativo de 64 bits, ¿vale? O sea, tenemos por un lado para qué tipo de sistema operativo es, y también en el file header la arquitectura, ¿ok? Vemos que hay información relevante. Toda esta información la está sacando PDBear, pero la está sacando de la documentación de Windows, ¿vale? Os voy a dejar aquí en la descripción un post súper importante del sistema operativo de Windows, ¿vale? De desarrollo de aplicaciones, que como veis el post se llama formato PE, ¿vale? Y aquí está explicando todo lo que estoy explicando yo, ¿vale? La estructura, pues que primero hay un encabezado exe, luego hay un stub que no se utiliza, luego hay
la lista de variables que puede tener cada campo, es decir, un montón de cosas. Si nosotros nos venimos, por ejemplo, al encabezado opcional, que es el que nosotros estamos leyendo ahora mismo, el optional header, ¿vale? Em, por ejemplo, nos está diciendo la información que acabo de decir yo en el vídeo, ¿no? Que este encabezado es opcional en el sentido de que algunos archivos, por ejemplo, los archivos objeto, no lo tienen, ¿vale? Esto es algo que yo ya me he aprendido, pero si no lo sabéis, podéis venir a la documentación y entenderlo, ¿vale? Entonces, en el encabezado opcional, pues, por ejemplo, te dice que el número mágico del encabezado opcional determina si una imagen es un ejecutable PE32, es decir, ejecutable de 32 bits, o PE32 más, es decir, ejecutable de 64 bits. Nosotros estamos en la arquitectura de 64 bits, por lo tanto, nuestro número mágico debería de ser 0x20b. Si nos venimos de nuevo a la máquina virtual, vemos de nuevo que el valor que tiene es un 20b, es un NT64. PEBEAR sabe que es 20b equivale a NT64 y te lo facilita. Te facilita la lectura, es decir, PGBear ya sabe qué valores puede tener cada campo y depende de este valor te va transmitiendo esta información, ¿vale? Mágicamente no lo sabe, o sea, lo sabe porque el programador que hay detrás de este programa te ha ido especificando cada uno de estos valores y ha dicho, vale, pues si el valor, por ejemplo, de machine de este offset es 8664, esto significa que está compilado para una máquina de AMD64, ¿vale? De hecho, podemos venir y hacer la misma práctica que acabamos de hacer con esto, ¿vale? Si nos vamos aquí, File Machine AMD64, ¿vale? En el File Header, estamos en el File Header, ¿vale? Aquí estamos, en el encabezado de archivo COF. Si nos venimos aquí, AMD64, debería de haber alguno por aquí, mira, AMD64. Sabemos que es AMD64 si su valor es de 0x8664. Entonces, vamos a volvernos aquí y efectivamente es 8664. Por tanto, la herramienta sabe que es AMD64, es decir, es una herramienta que simplemente nos facilita la lectura y el procesamiento de todos estos headers, ¿vale? Entonces, volvemos al optional header. El optional header nos indica un montón de información que nos interesa, ¿vale? Un montón de información de la que, como digo y reitero, no voy a entrar en este vídeo porque creo que es demasiado. Lo único que quiero que os quedéis es que en este optional header hay información acerca de una tabla que almacena información acerca de las librerías que nuestro programa utiliza y de las funciones externas que nuestro programa utiliza. Esto es lo importante, ¿vale? Voy a repetirlo para que quede claro. En el optional header hay una tabla, ¿vale? Mejor dicho, hay un puntero a una tabla, ¿vale? Que también esa tabla está dentro de este archivo, de nuestro PE, donde se indican qué librerías necesita nuestro binario o nuestro programa y qué funciones necesita, qué funciones externas, ¿vale? Es decir, por ejemplo, cuando nosotros utilizamos la función de MessageBox, esa función es una función de Windows, de la librería windows.h, ¿vale? Pues cuando nosotros ejecutamos ese programa, lo que estamos haciendo, nuestro programa que llama a esa MessageBox, lo que nuestro programa está haciendo es utilizar la librería que ya hay en el sistema operativo para poder ejecutar esa función, porque nuestro programa no sabe ejecutar esa función, necesita una librería de Windows, ¿no? Entonces, hay un trozo en el P en el que el list es una tablita donde está información de qué librería necesito y dentro de esa librería qué funciones necesito, para yo cuando ejecuto el programa rellenar esa tabla con esas librerías y esas funciones incluyendo las direcciones de memoria de esas librerías para que el programa, cuando necesite acceder a la función de MessageBox, ya sepa a qué dirección de memoria ir, ¿vale? Entonces, es más complejo que todo eso, ¿vale? Lo he resumido bastante, pero lo único que quiero que os quede en claro es que hay una sección de nuestro binario donde podemos recopilar información de qué DLLs o qué librerías está utilizando nuestro programa y qué funciones de esa librería, de cada una de las librerías, está siendo llamada, ¿vale? Esa zona del PE, de nuestro ejecutable, se llama el import directory. El import directory es una zona que nos da toda esta información. Entonces, el optional header tiene una sección que se llama Data Directory, donde hay diferentes directorios, ¿vale? Que no nos interesan la mayoría a día de hoy, ¿vale? Pero hay dos directorios que sí que nos interesan, ¿vale? Sobre todo el Import Directory. El Import Directory es este directorio donde
si navegamos a través de él, podemos llegar a dos tablas, a la import lookup table y a la import address table, a la ILT y la IAT, ¿ok? Estas dos tablas del sistema del PE en disco, cuando el archivo no ha sido ejecutado, tienen el mismo valor las dos, es decir, analizar una es lo mismo que analizar la otra, así que nosotros analizaremos la import lookup table, la ILT, pero la import address table es la tabla que se rellena una vez que el binario o nuestro programa ha sido cargado en disco. Esa IAT se rellena con las direcciones de memoria de las funciones que el binario necesita para ejecutarse, ¿vale? Es decir, el binario va a ir a la import lookup table, a la import address table, va a decir, vale, para el kernel 32DLL, como yo necesito estas funciones, voy a preguntarle al kernel 32DLL cuál es la dirección de memoria de cada una de estas funciones. Kernel 32DLL te da la dirección de memoria y rellenas la import address table con esas addresses que ya en ejecución sí que estás teniendo que calcular, ¿vale? Sin embargo, la import lookup table es una tabla que no tiene esas direcciones al principio, simplemente es una tabla que indica los DLLs que el binario necesita y las funciones de cada DLL, ¿ok? Bueno, gente, creo que ha quedado claro o lo suficientemente claro como para que podáis seguir con el hilo del vídeo sin perderos. Pero bueno, aquí tenéis una imagen que he visto a posteriori mientras que he estado editando el vídeo, en el que podéis ver a la izquierda la información que hay en el Data Directory, en el Import Directory. Existe un array, sí, un array de Image Import Descriptor, ¿vale? Donde cada image import descriptor contiene información de cada uno de los DLLs que el binario necesita durante su ejecución. Entonces, en este data directory, dentro hay un import directory y el import directory consiste en una serie de image import descriptor, uno por cada DLL que el binario necesita, y dentro de cada image import descriptor, ¿vale? Esta información, hay un puntero a otra estructura que es la import lookup table y la import address table, ¿vale? Para cada uno de estos DLL, es decir, que cada uno de los DLL va a tener su sección en la import lookup table y su sección en la import address table. En estas secciones, básicamente, de la import lookup table y el import address table, estas dos tables van a volver a hacer puntero a otros campos que también están en el PE, que se llaman estructuras del tipo image import by name, donde para cada una de las funciones va a haber un campo de image import by name con las propiedades de hint, que no nos es relevante para ahora mismo este vídeo, en otro vídeo lo explicaré más en detalle, y otro campo que es el campo de name, donde aquí sí se está indicando el nombre de la función o del import que se está utilizando en el DLL. Entonces, para hacer un recap breve, tenemos el Data Directory, que a su vez contiene muchos directorios, entre ellos el Import Directory, y el Import Directory contiene una serie de Image Import Descriptor, ¿vale? Con la cantidad de, pues, uno para cada DLL que el binario necesite. Y que dependa externamente. Entonces, en este caso, nuestro binario es de la izquierda, en el que tenemos la imagen, depende de dos DLL, depende de kernel 32DLL y de ADV API 32DLL. Para cada uno de esos DLL va a tener una estructura de Image Import Descriptor. Ahora bien, estas estructuras apuntan a otras estructuras donde se contiene información de las funciones que cada DLL está utilizando en el binario, ¿vale? Por lo tanto, somos capaces de lograr encontrar una relación entre el binario que nosotros estamos analizando y las funciones de otros DLL que está necesitando utilizar, ¿vale? Eso es con lo que quiero que os quedéis. Es decir, en esta imagen que tenemos, podríamos llegar a la conclusión de que nuestro PE utiliza kernel 32DLL y AODV API 32DLL, y además las funciones de estos DLLs que se utilizan son getThreadContext, virtualProtectX y setThreadContext, ¿vale? Llegando, analizando estas estructuras, que estas estructuras están dentro del PE, ¿vale? Es lo único que quiero que sepáis. El cómo se siguen los punteros y el cómo se recorren los punteros y las estructuras es algo que ahora mismo en el vídeo entraríamos en demasiados tecnicismos, ¿ok? Como digo, podéis dejar en comentarios un interés en ello si queréis un vídeo más en detalle, pero no entraría en el propósito de este vídeo, ¿ok?
Así que nada, dejando esa aclaración, que quería hacer una aclaración adicional en vídeo, creo que se ha entendido lo suficientemente bien y nada, pasemos con el siguiente análisis que tenemos que hacer de esto. ¿Cuál es el problema de esto? Bueno, el problema no, ¿cuál es qué es lo interesante de esto? Pues lo interesante de esto realmente es que un antivirus puede venir, procesar el archivo PE o nuestro ejecutable en disco sin tener que ejecutarlo, ojo, y puede venirse navegando a través de este ejecutable a la import lookup table y puede ver cuáles son los DLLs que nuestro binario está utilizando y además de eso puede saber de cada DLL qué funciones está llamando. Que como podéis estar comprobando, tenemos aquí la de create remove thread porque efectivamente en nuestro binario llamamos a create remove thread de Windows, ¿no? Entonces, esto es muy potente porque al antivirus le da una información previa a la ejecución, una idea, ¿vale? De qué funciones se pueden estar llamando. Entonces, si está viendo que nuestro programa, sin abrirlo, está llamando a virtualalog, open process, write process memory y un create remove thread, está pudiendo suponer de alguna manera que se está obteniendo un handle al proceso remoto, ¿vale? Porque se está haciendo un open process, se está haciendo un virtualalog, que probablemente sea en este proceso remoto, se está llamando a write process memory y luego también se está llamando a create remove thread. Importante es que no sabemos el orden, solo sabemos que se están llamando porque la import lookup table incluye estos símbolos, de manera que cuando el binario se ejecute, se rellene la import address table con las direcciones de estas funciones, de estos símbolos, ¿vale? Para que el programa pueda ser ejecutado. Entonces, ¿qué es lo relevante? Que nuestro programa está dándole pistas estáticamente a la solución antivirus, porque está esta sección rellena con esta información. Lo siguiente que nos tenemos que hacer la pregunta es, ¿esta información se puede eliminar? ¿Hay alguna manera de nosotros de que nuestro programa no incluya estas entradas en esta tabla? Que directamente no se llame, no parezca que no se está ejecutando que en el 32, no se esté importando que en el 32 DLL, o que si se está importando que, por ejemplo, create remove thread, open process, virtualalog y rest process memory, que son las que llaman la atención, no aparezcan aquí. Pues efectivamente, hay una manera de ello, ¿vale? Lo veremos en el siguiente vídeo. Este vídeo no es el vídeo que yo, en el que yo voy a daros la idea de cómo se hace. En el siguiente vídeo sí que lo haremos y volveremos a abrir este programa y veremos que estas funciones no aparecen. Pero la idea de este vídeo es un vídeo bastante teórico, lo siento, es lo que hay. La idea de este vídeo era demostraros que es posible estáticamente sin tener que abrir el binario. Nosotros fijaros que yo no he abierto el programa que hicimos en el último vídeo, no lo he abierto, simplemente lo he abierto en un lector de hexadecimal, ¿vale? Realmente lo que estamos haciendo es leer los bytes que haya escrito en disco, no estamos ejecutándolo en ningún momento, ¿vale? Entonces, sin ejecutarlo, sí que soy capaz de ver información que nos puede delatar como malware, ¿vale? Estáticamente, que era lo que yo quería demostrar en este curso, ¿vale? Entonces, la idea del siguiente vídeo es hacer una técnica que nos quite estas entradas de la import lookup table y de la import address table para que estáticamente nuestro malware no dé esta información y por tanto el antivirus cuando lea este archivo no encuentre ninguna información que le dé que le dé la conclusión de que, oye, esto puede ser malo, ¿vale? Dicho esto, PBEAR es la herramienta que hemos utilizado para poder analizar esto. Me he saltado mucha información respecto a la import lookup table, import access table, el cómo se llega a esta tabla y el cómo se procesa esta tabla, porque aquí PBEAR os lo pone todo súper bonito, ¿vale? Os pone directamente aquí los DLLs que se están llamando y cada DLL sus funciones súper bonito y o sea, los nombrecitos súper bonitos. Pero hacer esto es bastante más complejo y requiere un entendimiento bastante más profundo de un archivo PE. Para que lo tengáis en cuenta, yo he dejado o dejaré en la descripción un repositorio de GitHub de una herramienta que me he hecho, que lo que hace básicamente es procesar los archivos PS para de alguna manera u otra llegar a esta misma información, ¿vale? Procesar la import lookup table, de hecho aquí imprimo el import directory y miro la import lookup table de cada uno de los DLLs que el PE necesita,
¿vale? No voy a entrar en detalles técnicos, como digo, esto va a ir en una serie aparte probablemente o en el curso de desarrollo de malware avanzado. Si tenéis dudas y queréis saber más de esto, me podéis escribir por privado, por mensaje de YouTube o dejarme un comentario y os contactaré, pero esto no va a estar disponible a todo el público porque es algo que, o sea, el programa sí, pero el explicaros yo esto no, porque es algo que considero que requiere un poquito más de nivel y quiero que vaya para un público bastante más avanzado. Entonces, bueno, si tenéis alguna duda o alguna cuestión, me lo podéis preguntar por privado sin problema. Básicamente, este programa que me he hecho recibe como argumento un archivo, ¿vale? Le he pasado de argumento el Notepad, ¿vale? Que está aquí en esta carpeta, el System32 Notepad, y lo que está realizando es lo mismo que hace PBA. Voy a ejecutarlo y el programa realiza exactamente lo mismo, ¿vale? Si os fijáis, parseo el archivo PE y nos da la información del 2header, nos dice el magic number, que si os acordáis esto es 5A4D, es MZ. El offset a la nueva, al nuevo ejecutable header está en el 0x100, ¿vale? De hecho, vamos a venirnos aquí, vamos a quitar esto y vamos a abrir el Notepad para que veáis que la información es exactamente la misma que nos puede dar el PBAR, ¿vale? Esto lo único que quiere es demostraros que podéis hacer un programa vosotros que haga lo mismo que hace PBAR, ¿vale? Vamos a la 2header, que es lo que estoy parseando aquí. 2header, magic number 5A4D, efectivamente, lo que mi herramienta también te da. El file address of the new exe header está en el 100, en este caso es diferente el offset que en el archivo anterior, y como veis aquí está. En el 0x100 está la nt-header, esta nt-header, como podéis ver, aquí está en el 100, aquí empieza el 5045, el PE. De nuevo, acabamos de procesar la 2header y nos vamos a la nt-header, donde la firma es 0450, 4550, aquí está, 4550, ¿vale? PE, de nuevo. Luego estaríamos en el file header, donde aquí de información he parseado únicamente el número de secciones, que son 7, y la arquitectura de la máquina, que son 8664, aquí lo tenéis, que PBAR sí que te interpreta que 8664 significa AMD64. Este mapeo lo hace mirando por la documentación de Windows. El programador de PBAR o los programadores pues habrán mapeado cada uno de estos valores a su meaning, ¿vale? Esta información no te la da Windows, sino que es una información interpretada por los programadores, ¿vale? Para esto está PBAR. El mío es una simple prueba de concepto de que se puede hacer, y PBAR es la herramienta que yo recomiendo que utilicéis cuando analicéis binarios, ¿vale? Evita mi herramienta, simplemente os la dejo por si queréis probarla o queréis mejorarla, ¿vale? Luego tenéis el optional header, el parseo del optional header, donde vemos que impreso detalles como la image base, que no he entrado en detalle aquí en este curso. Como digo, haré un curso más avanzado del parseo del PE entero, con todos los campos que significa cada campo. De hecho, si lo queréis, os recomiendo que le deis like y me lo dejéis por comentarios para yo tener feedback de qué queréis y qué no queréis, o qué os interesa o qué no os interesa, ¿vale? Así que si os mola un curso para saber entender todos estos campos, dejadlo en los comentarios, no tengo problema en hacerlo, ¿vale? Simplemente sería un curso dedicado a ello. Luego tenemos el Data Directory, el parseo de Data Directory que está dentro del optional header. El Data Directory, como decíamos, tenía varios directorios. El Data Directory en la posición 1, ¿vale? Está en la posición 0, que sería el Export Directory. La posición 1 del Data Directory sería el Import Directory. Yo saco de aquí el size del Import Directory en hexadecimal, ¿vale? Esto es tamaño en hexadecimal. Y esto es el RVA, la dirección virtual relativa, ¿vale? Que sería esta. Esto no es la dirección en disco, ¿vale? No he entrado en ello en este tema, y no hace falta que entre, ya como digo es un tema un poquito más avanzado, pero este address no es el address en disco, ¿vale? Si nosotros le damos aquí a follow RBA, si fijáis 2D0C8 no es lo que nos indica aquí en disco es diferente, ¿vale? Hay que ir manipulando esta información y transformarla en address de disco, en información de disco, para poder llegar correctamente a esta dirección, pero bueno, al final navegando al import directory conseguimos llegar a la IAT y a la ILT, ¿vale? En nuestro programita. Como a continuación veremos. Luego tenemos el parseo de las secciones. Aquí para cada una de las secciones, ¿vale? Yo me impreso pues para .text. No he hablado de las secciones aquí en nuestro programa, pero bueno, recalcar que las secciones de un ejecutable o de un DLL o de lo que sea son simplemente agrupamiento de código. Por ejemplo, aquí estaría todo el código que es ejecutable en .text. En .data suelen estar código que son datos de la aplicación, por ejemplo, strings,
cosas así. Simplemente son secciones para que el binario esté mejor organizado. Pues bueno, para cada una de las secciones me he impreso pues el virtual address, el virtual size, toda esta información la podéis ver aquí, ¿vale? Por ejemplo, el punto text, pues virtual address 1000, virtual size 2447F, contexto raw data 0x400, que estaría, ¿dónde está? Sería este de aquí, raw address, ¿vale? Raw address, raw data, es decir, para que veáis que toda esta información se puede consultar en el binario estáticamente, ¿vale? Y finalmente lo que hago en mi programita, que lo importante es llegar a la IAT, ¿vale? Llego a la IAT y a la ILT, ¿vale? Aquí me saco las direcciones virtuales de la IAT y la ILT. Posteriormente llego a las direcciones físicas en disco y llegando a la dirección física en disco soy capaz de listar todos los DLLs que mi programa utiliza, que es el 32DLL, user 32DLL, el resto de DLLs que como vamos aquí, si nos venimos a imports, pues están aquí todos, kernel 32DLL, GDI 32DLL, user 32DLL, y para cada DLL, por ejemplo, kernel 32DLL, listo todos los imports que este DLL, esta aplicación necesita de dicho DLL. Por ejemplo, get procadrex, create mutex, adquiere seguro del reloj. Como veis, están todos en orden. Vale, es decir, el parseo que yo realizo sobre este import address table es el mismo, en el mismo orden que lo realiza el PBA. Si os fijáis, están todos igual de ordenados, el nombre, ¿vale? Y además dentro de cada DLL están todas las funciones en el mismo orden, ¿vale? Así que como podéis ver, pues está toda esta información volcada simplemente por consolita, ¿vale? Como digo, os recomiendo usar PBAR, que para ello está mucho más probado, mucho más testeado, lo utiliza mucha más gente. Simplemente mi demostración, además de para yo aprender personalmente cómo hacerlo, para posteriormente poder enseñarlo en un futuro vídeo, ¿vale? Era simplemente demostrar que era posible realizar un programita que parsease toda esta información. Pues dicho esto, gente, nada, os dejo con la conclusión, que es que esta información sobre las librerías externas, DLL externos y funciones que utiliza nuestro malware queda reflejado estáticamente en disco. Por lo tanto, programas como antivirus pueden analizarlo y bloquear nuestro programa sin tener que ejecutarlo, porque puede ser sospechoso viendo las funciones. Y deciros como spoiler que es posible quitar estas entradas de la IAT para que no salgan los DLLs importados o no salgan las funciones importadas. Tendremos que toquetear un poquito nuestro malware para hacerlo, pero será posible. Y en el siguiente vídeo lo veremos. Así que nada, si queréis el siguiente vídeo cuanto antes, dejar un like, comentad si tenéis alguna duda de este o si tenéis ganas para el siguiente. Todo feedback y todo lo que podéis dejar de información me es útil y me es relevante, así que no dudéis en dejarme cualquier cosa en el vídeo. Y nada, muchas gracias a todos por verlo y nos vemos en el siguiente. Adiós.